Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Miranda Pineda. Soy estudiante de la licenciatura de Matemática Educativa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la Facultad de Ciencias. A continuación, les voy a dar mi postura docente mediante una reflexión a ciertos cuestionamientos que voy a responder. Práctica o teoría. La práctica y la teoría son dos cosas que están por supuesto relacionadas. Considero que es importante conocer, para este caso, teorías pedagógicas como apoyo a nuestras prácticas docentes. Es de ahí donde nosotros podremos analizar, reflexionar y tomar decisiones en el quehacer docente. Es decir, la práctica no puede estar por sí sola. Es importante que para la práctica haya un fundamento teórico que lo sustente. Al conocer una teoría, a ti, como profesor, te abrirá una mayor posibilidad de reflexión y por ende mejorarás tu labor convirtiéndote así en un profesor competente. ¿Cómo aprender a enseñar? Como todos, nadie nace sabiendo, por lo que no basta con saber cómo aprender a enseñar, sino que además de saber, hay que querer saber. ¿A qué me refiero con esto? Como mencioné en la pregunta anterior, la práctica y la teoría van de la mano. Sin embargo, aprender a enseñar no se refiere a seguir recetas de teorías o tampoco a practicar muchas veces frente a un grupo y pensar que la experiencia es la única que nos dirá cómo enseñar. Para aprender a enseñar, antes hay que aprender a reflexionar. Esta será la clave fundamental, ya que la reflexión te ayudará a mirar tu labor, puesto que te hace ver qué haces bien, qué no haces bien y cómo puedes mejorar. Te preguntes, ¿y cómo promuevo el aprendizaje? Bueno, enseñar no se refiere únicamente a transmitir conocimientos para que el alumno los aprenda. Más bien, hace referencia a buscar distintas formas de promover el aprendizaje. Como docentes, nuestra labor es intentar que el alumno se interese por querer aprender y no que aprenda porque tiene que aprender. Si buscamos la manera de que el alumno se mantenga interesado, será por supuesto mucho más valioso su aprendizaje. ¿Y en quién recae la responsabilidad del aprendizaje? La responsabilidad del aprendizaje es compartida, tanto el docente, quien será quien lo promueva, y el alumno, quien será quien tenga el interés de querer aprender. Si estos dos factores se ven correspondidos unos del otro, obtendremos un aprendizaje satisfactorio en nuestros estudiantes. Por el contrario, si no se promueve o el alumno no se interesa, no se obtendrá el resultado esperado para su aprendizaje. ¿El aprendizaje es un proceso o es un producto? El aprendizaje es un proceso que da como resultado un producto. Es decir, para aprender hay que seguir un proceso. No se aprende de la noche a la mañana, ni de un día para otro. El aprendizaje se da a medida que uno va tomando el interés de lo que quiere como resultado aprender. En algunos estudiantes este proceso se da más lento que en otros. Sin embargo, todos llegan al mismo propósito. Por ejemplo, si pretendes que el alumno aprenda el concepto de mediatriz, se pueden diseñar ciertas actividades que guíen al estudiante a la construcción de dicho concepto. No se considera aprendizaje algo que yo te diga y que tú me lo creas. Sin embargo, el aprendizaje se da si el estudiante le da un sentido y un significado a lo que está aprendiendo. Y bien, ¿qué estrategias debemos utilizar? ¿Estrategias de enseñanza o estrategias de aprendizaje? Para ello, primero vamos a diferenciar una estrategia de enseñanza de una estrategia de aprendizaje. Decimos que una estrategia de enseñanza es aquella que nos permite cumplir los objetivos planteados para el aprendizaje, mientras que una estrategia de aprendizaje son las técnicas y los recursos planificados de acuerdo a las necesidades de los alumnos, con la finalidad de facilitar la adquisición de conocimientos. Es decir, en otras palabras, podemos decir que una estrategia de enseñanza se resume en qué va a aprender el alumno y una estrategia de aprendizaje es cómo lo va a aprender. ¿Cuál es la diferencia de una estrategia de enseñanza y una estrategia de aprendizaje? Bueno, una estrategia de enseñanza es aquella que nos permite cumplir con los objetivos planteados para el aprendizaje,
mientras que una estrategia de aprendizaje son las técnicas y los recursos planificados de acuerdo a las necesidades del alumno con la facilidad de facilitar la adquisición de conocimientos. En otras palabras, una estrategia de enseñanza se resume en la pregunta ¿qué va a aprender el alumno? Y una estrategia de aprendizaje ¿cómo lo va a aprender? Establecer un ambiente de confianza entre los alumnos y el docente promueve el aprendizaje. Bueno, yo considero que es importante o es parte esencial que el alumno se encuentre cómodo, sin malentender la palabra cómodo. ¿A qué me refiero? A que el alumno mantenga una confianza entre sus compañeros y el profesor, ya que esto le ayudará a desenvolverse con mayor facilidad dentro del salón de clase, hacer cuestionamientos, hacer notar sus inquietudes, sus dudas, y estas permitirán al docente detectar índices de aprendizaje en sus estudiantes y de esta forma tomar decisiones y mejorar aquellas estrategias. Tomaremos la parte de la planificación con la finalidad de reflexionar de la importancia que tiene planificar nuestra clase. ¿Y es importante planificar una clase? Bueno, claro, pues por supuesto. Para cumplir satisfactoriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje es sumamente importante planificar una clase, la cual te dará la pauta a designar los objetivos que se pretenden desarrollar, en cuánto tiempo y cómo alcanzar dichos objetivos. Esto, a su vez, promoverá y garantizará el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué pasa si no planeo? Bueno, planificar sirve como instrumento de reflexión sobre la propia práctica, es decir, la práctica no se improvisa, más bien se planea. ¿Para qué? Para decidir y valorar el trabajo que se hará en cada clase, con cada recurso y en diferente contexto. Esas preguntas reflejan mi postura, lo cual me hace reflexionar acerca de mi labor y en las prácticas que estoy realizando y sobre todo comprometerme a mejorar y ser un buen docente.